Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, un abrazo. Bernardo, ¿cómo va el asunto del Estado de México? ¿Qué significa ya el cierre de filas, la postulación de Alejandra del Moral? ¿Cómo ves si es que se está dando un verdadero cierre de filas en torno a Delfina Gómez? ¿Cómo ves en lo inmediato lo electoral del Estado de México, Bernardo? Pues mira, el 4 de enero se dio inicio formal del proceso electoral. Entonces fue una sesión solemne, como ellos le llaman, en donde hubo posicionamientos que a mí me llamaron la atención algunos de ellos. Un elemento importante que se dio en este evento es que se atacan mutuamente los partidos, sobre todo el PRI y Morena, pero es una especie de un ataque paralelo que no se toca. Mientras Morena plantea que va a haber cambio, que se va a poner fin a la corrupción, que finalmente después de más de 90 años va a venir una alternancia, y critica aspectos que no ha podido cubrir en 90 años el partido en el poder en el Estado de México, como pobreza, inseguridad, marginación, violencia contra las mujeres, etcétera. Por el otro lado, el PRI cuestiona sobre todo la cuarta T, es decir, sale del ámbito local y se va al ámbito federal, diciendo AMLO es casi Chávez, y problemas tremendos en términos de política económica, en términos de salud, en términos de bla, 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 de todo lo que sabemos. Entonces, realmente no hay un intercambio en un terreno común, son como dos espacios que no se tocan. Cada quien tiene una narrativa crítica, pero que no abona a los mexiquenses, más bien los confunde, sobre qué tipo de proyecto de gobierno hay. No hay hasta el momento. Luego, otro elemento muy importante es la definición ya prácticamente de las coaliciones. Por un lado está Morena, PT, y está por verse todavía si el Verde, pero lo más seguro, sobre todo por los niveles de negociación a nivel federal, que entraría el Verde y entraría en este bloque. Del otro lado, la otra coalición electoral, compuesta, como sabemos, por PRI, PAN, PRD y probablemente Nueva Alianza, que es un partido nuevo, con la característica de que no solamente es una coalición electoral, sino es una coalición de gobierno, que significa que hay, digamos, un proyecto y un reparto entre panistas, perredistas en el futuro gobierno en caso de que gane. Un elemento muy importante es que si bien el 4 empezó el proceso electoral, querido Julio, las acciones electorales empezaron desde agosto del año pasado, cuando Morena adelanta, por así decirlo, a su candidata, y eso desequilibra todo, y hay una serie de desorden y, por supuesto, de violaciones a la normatividad electoral. El PAN tuvo sus espectaculares ahí con Enrique Vargas haciéndolo de vaquero cowboy, quizá tratando de jalar a un electorado rural. Alejandra del Moral y Sevilla, dirigente del PRI, señalando con el dedo al estilo tío Sam en la Segunda Guerra Mundial, espectaculares, en diferentes. Y bueno, y ahora lo que hemos visto del Estado de México, tapizado, Julio, tapizado de propaganda y de Alejandra del Moral, frente a la pasividad de las autoridades electorales. Lo van a estudiar, lo están analizando, cuando lleva más de 2 semanas que el Estado está tapizado. Entonces, un elemento que llama la atención es precisamente la ilegalidad en la que incurren los diferentes actores. Entonces, es una elección, como ya lo hemos conversado contigo, apocalíptica para el PRI. Si el PRI pierde el Estado de México, el PRI está, digamos, cavando su tumba histórica en el cuadrante político del país. Si el PRI gana, va a ser un aluvión de fuerza para el 2024, de tal manera que efectivamente en las elecciones del 2023, sobre todo en el Estado de México, no desprecio Coahuila, también tiene lo suyo, pero va a ser un juego de fuerzas en donde los contendientes van a
medirse y sobre todo el resultado va a tener una indiscutible incidencia en las elecciones presidenciales del 2024. Bernardo, además de todo, esta elección inmersa en una serie de especulaciones, desde quienes suponen que Alfredo del Mazo, que ha sido muy terso en su relación con el presidente López Obrador, estaría negociando, como ha sucedido en otros estados, pues para tener una salida tranquila, que no le finquen acusaciones, eventualmente un cargo, una embajada o demás. Otros dicen que no, que al contrario, que el grupo Atlacomulco, ese ente fantasmal, pero como dicen, no existen, pero bien que se ven, se sienten, se perciben este tipo de entes políticos, pues que seguiría cerrando filas tratando de mantener el poder ahí en el Estado de México. ¿Cómo ves el papel de Alfredo del Mazo? ¿Crees que puedan darse negociaciones o crees que el tiro va derecho? Mira, yo siento que a veces los analistas pecamos, digamos, de análisis más populares. Es decir, muchos plantean que si Del Mazo se retira o es muy suave, está entregando el Estado, como si Del Mazo estuviera tomando de la mano de los votantes por quién llevar sus preferencias. Evidentemente el gobernador es un factor importante, pero no es el factor definitivo. Aquí lo que se trata, en el caso de Alfredo del Mazo, es si él está participando para echar a andar la poderosa maquinaria electoral que representa las estructuras gubernamentales en favor de su candidato. Y yo creo que Del Mazo, como buen político mexiquense, sigue siendo muy terso, muy amigable, con palabras perfumadas, con cercanías amorosas hacia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero al mismo tiempo está echando a andar toda la maquinaria, sabiendo lo que está en juego y sabiendo bien que él forma parte de una dinastía política que está en las raíces de ese llamado Grupo Atlacomulco, que no es más que la clase política en el Estado de México, y que habría que preguntarse si él sería el sepulturero de esta tradición política que tiene ya 90 años, y hay que reconocerlo también, está en una situación muy incómoda el PRI y el propio gobernador. Su administración ha sido gris, no ha tenido golpes importantes, ha sido una administración mediocre. Y por otra parte, el PRI que llega al proceso electoral, la verdad que llega en una situación compleja, porque no ha resuelto los grandes problemas de pobreza, de inseguridad, de violencia hacia las mujeres, de un trato desigual, de una estratificación y sobre todo de una tremenda corrupción que tiene esta élite política. Entonces, Del Mazo, para mi gusto, está jugando un doble juego. Un juego aterciopelado frente al gobierno, frente a la Cuarta T, pero evidentemente que está soltando toda la caballería, los perros y lo que se le sigue para defender el Estado de México. Y uno de esas guarniciones poderosas, además de toda esa estructura que se desdobla desde el más alto nivel hasta niveles modestos que llegan a distritos, llegan a cuadras, etcétera, está la figura de las instancias electorales, que yo lo he dicho en muchas otras ocasiones, tanto el YEM como el tribunal, es la primera puerta del proceso fraudulento que se está gestando y que en este caso, tanto el papel del YEM como el papel del tribunal no son la excepción. Bernardo, y digamos, como luego se dice en los discursos, abajo, ¿crees que entre la ciudadanía, entre la mayoría de la gente en el Estado de México, permea la necesidad de un cambio político, en este caso por la vía de Morena, o el control corporativo, el manejo gubernamental, finalmente mantiene una base social que asociada con estos ingredientes de eventual fraude electoral desde los órganos que califican y que organizan las elecciones en el Estado de México pudieran llevar a mantener al PRI? ¿Crees que hay condiciones reales para que Morena aplaste como muchas gentes proponen o dicen?
Mira, yo creo que Morena está pecando de confianza. Las encuestas desde el año pasado le están dando un amplio margen a Morena y a Delfina. Y por lo mismo, yo me pregunto si no se están durmiendo en sus laureles, porque las elecciones no se ganan con encuestas. Se ganan, digamos, peleando, guerreando, digamos, más en el Estado de México, los procesos. Respecto al ánimo de la ciudadanía, pues tenemos que ver las tendencias nacionales. El PRI desde el 2016 viene a la baja y viene una caída a nivel nacional y el Estado de México no es la excepción. El Estado de México también ha venido perdiendo y prueba de ello es que Morena en las dos últimas legislaturas es mayoría por un nivel amplio de votos que le favorecen, pero en la última elección intermedia hubo un ligero repunte por parte de la Alianza Va por México, lo cual alberga esperanzas para que el PRI sienta que pueda remontar. Pero la verdad la tiene muy difícil, porque me pregunto cuál va a ser la narrativa del PRI, qué va a proponer cuando el Estado está en condiciones realmente muy desfavorables, es decir, tendría que tener una capacidad discursiva, una campaña novedosa para poder escamotear lo que no ha podido hacer en 90 años en materia de pobreza, de marginalidad y sobre todo de seguridad. Entonces, no la tiene fácil el PRI. Sin embargo, a diferencia de todos los partidos, en términos de ciudadanía, el PRI sí cuenta con cuadros. El PRI sí tiene cuadros formados a lo largo de los años, mientras que la mayor parte de los partidos, en el caso de Morena, Morena cuenta con simpatizantes, Morena cuenta con gentes con votos, pero no necesariamente cuadros. Te digo el ejemplo más palpable. La semana pasada, el jueves, en una reunión del Instituto Electoral del Estado de México, se determinaron las vocalías, los vocales. Tú sabes que son órganos desconcentrados que se forman y se forman con 3 vocales y una estructura. Vocal, la presidencia, el ejecutivo, el vocal de organización y el vocal de capacitación. En septiembre, el mismo consejo, dominado por el PRI, he comentado aquí que son de los 7 consejeros, 6 son abiertamente priistas, plantearon ante cuestionamientos de la sociedad y de algunos partidos de que había que renovar, que eran los mismos de siempre. Había muchísimos vocales que era hasta la 4ª ocasión en que repetían proceso, y hay que saber y hay que conocer bien que muchos de estos vocales vienen del gobierno, son cercanos al gobierno, son parte de estos cuadros. Entonces, se recomienda que haya renovación. Bueno, el resultado que se dio la semana pasada es que se renovó poquito más arriba del 10%. Estamos hablando que de 135 vocales de los 45 distritos, solamente 17, es decir, el 13% se renovó. Los demás siguen siendo los mismos. Entonces, un porcentaje importante lleva 4 periodos, procesos electorales, otro 30% lleva 3, otro 30% lleva 2. Es decir, el tema aquí es, y Morena en esa sesión fue muy complaciente. Entonces, yo me pregunto si Morena, que está muy confiado en las encuestas, no quiere golpear al árbitro porque no quiere mantenerlo fuerte, porque va a ganar y quiere tener un árbitro fuerte y legitimado para levantar el puño de Morena, o esto que te comentaba. Morena no tiene cuadros en el Estado de México, tiene simpatizantes, tiene adherentes, tiene votos, pero no cuadros necesariamente que pudieran competir y ponerlos sobre la mesa en este tipo de negociaciones. Lo mismo con los consejeros distritales, se inscribieron más de 3,000, se eligieron una cantidad poco menos de 500, y fue por un sorteo, fue por un ejercicio aleatorio, pero igual, Morena ni los otros partidos pudieron colocar su gente ahí, y más bien el PRI, por supuesto, que de los 3,000, 2,500. Entonces, en un ejercicio aleatorio, por probabilidad,
Tenemos entonces a nivel de conclusión que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el IEM, está en manos del PRI. Pero también los 45 distritos, órganos desconcentrados, están en manos del PRI. Entonces, pues ya verás el tipo de proceso electoral. Sí. Sí. Bernardo, lo que dices acerca de la falta de cuadros de Morena en el Estado de México me lleva a agradecerte la posibilidad de platicar en esta ocasión y hacer por mi parte la última pregunta, que sería: esa falta de cuadros, de oficio, de capacidad de operación y ejecución política, ¿podría llevar a que Morena ganara el gobierno, pero batallara mucho para hacer un gobierno adecuado conforme a sus propósitos de regeneración y cambio? Por supuesto, y esto ha pasado en otros estados, que ha tenido que echar mano de cuadros de otros partidos, y concretamente del PRI. Es decir, lo que estamos viendo también en Morena es un éxodo de muchos cuadros administrativos priistas que están, digamos, declarando un amor ciego y apasionado por las huestes de Morena, tratando de ubicarse en puestos. Entonces, sí, el problema de Morena, hay que recordar, es un partido joven, relativamente joven, y es un partido ecléctico que tiene diferentes corrientes o diferentes militantes que vienen de otros partidos, principalmente del PRI. Son de los riesgos que tiene, porque no solamente es a nivel de la conformación de un gabinete, que es un grupo pequeño, selecto, sino es toda una cadena burocrática. Y esto se ve claramente cuando en el 18 arrasa Morena en el Estado de México. Muchos de los ayuntamientos de muchos candidatos que jamás pensaron que iban a ganar y que ganaron gracias al input del obradorismo, realmente hicieron un papelón. Es decir, hace un momento te hablaba de un cierto repunte que tuvo el PRI y Alianza Va por México, pero es un repunte no tanto por la calidad de la propuesta, sino por el fracaso de muchos municipios gobernados, mal gobernados por Morena. Así es que el problema no es solamente el ganar, sino el problema del Estado de México, que es muy grande, es el tener la capacidad de gobernar. No basta tener el poder, no basta tener el gobierno, hay que tener el poder del gobierno, que es una cosa diferente. Bernardo, como siempre, aprecio mucho y te agradezco que hayas estado con nosotros para hablar de este tema del Estado de México. Y bueno, pues seguramente tendremos oportunidad a lo largo de este año de platicar de este y otros temas interesantes. Por lo pronto, pues te agradezco mucho la oportunidad de hablar contigo, Bernardo. Al contrario, Julio, un abrazo de regreso. Que esté bien. Muy pronto. Hasta pronto. Y el libro ya va a salir. Unos días más sale nuestro libro. ¿Cuándo? Bueno, estaremos atentos ahí ya para este libro sobre las elecciones en el Estado de México. Bien, Bernardo. Un Qué bueno. abrazo. Igual, hasta pronto.